Hola, bienvenidos al módulo 4 del programa de Administración y Finanzas de Vistas Argentina. Soy Luisa Franchino y en el módulo de hoy nos enfocaremos en la gestión del capital de trabajo. El capital de trabajo son los fondos que una empresa necesita inmovilizar para poder asegurar su operación. Son esos fondos que no se pueden quitar del negocio justamente porque el negocio lo necesita en su operación diaria. Debido al impacto que tiene este concepto de capital de trabajo sobre la liquidez de la empresa, es decir, sobre la caja, es muy importante darle un seguimiento permanente, dimensionarlo y sobre todo comprender cómo se compone y cuál es la dinámica en su evolución. Si vamos a una mirada estrictamente contable, vamos a encontrar que podemos definir la capital de trabajo como la diferencia entre los activos corrientes por un lado y los pasivos corrientes por el otro. En términos más simples, en activos corrientes tenemos los bienes y derechos de una empresa y en los pasivos tenemos sus obligaciones. Usamos el término corriente porque cuando nos referimos a bienes, derechos y obligaciones que serán liquidadas dentro de lo que sería un año vista. Este capital de trabajo también se suele llamar fondo de maniobra, haciendo referencia a que son fondos que necesitan el negocio para poder maniobrar u operar. A mí me gusta utilizar la metáfora del gasoducto para explicar este concepto de capital de trabajo. Un gasoducto, una vez que es construido, necesita ser llenado para poder estar operativo. La cuestión es simple, necesito llenarlo de gas para que por presión, cuando ingresa gas, salga gas. Bueno, el capital de trabajo en una empresa funciona de la misma manera. Es ese gas que necesitamos que la empresa tenga, o esos fondos que la empresa tenga disponibles para poder operar. Y tiene la particularidad que no son fácilmente retirables de la empresa, porque la empresa lo necesita para operar. Inclusive, si queremos hacer un gasoducto más grande o más ancho, vamos a necesitar incorporar más gas para que pueda mantener su operatividad. En la metáfora nos referimos, por ejemplo, a empresas que crecen o se expanden regionalmente. En esos casos, la empresa va a necesitar una mayor cantidad de capital de trabajo inmovilizado para poder asegurar su operatividad. También me parece importante mirar el capital de trabajo como una inversión necesaria para que el negocio esté operativo. Así como necesitamos invertir en vehículos, plantas, fábricas, oficinas, desarrollo de software, el capital de trabajo también es una inversión para que este negocio esté operativo. Entonces, al verlo como una inversión, necesitamos entender sus costos y también entender cuál va a ser el retorno que nos va a dar la misma. Esta inversión tiene una singularidad, algo que lo hace muy particular al resto de las inversiones. Mientras que una inversión tradicional, como puede ser la compra de una máquina o de un vehículo, tiene una mayor toma de conciencia porque hay una erogación de por medio, la inversión en capital de trabajo es permanente e imperceptible porque se va generando a partir de pequeños ajustes en las cuentas que forman parte del capital de trabajo. Como vimos recién, el capital de trabajo tiene dos componentes. Por un lado el activo corriente y por otro lado el pasivo corriente. Dentro del activo corriente vamos a encontrar deudores por ventas o cuentas por cobrar o directamente dinero en la calle, que son esos saldos de operaciones ya realizadas que aún falta complementar el pago. Después vamos a encontrar stocks de materias primas y de mercadería, en el caso de empresas productivas y empresas distribuidoras. Las empresas de servicios no cuentan con esta particularidad de tener stock. Y también vamos a tener los créditos fiscales, que son esas retenciones y percepciones que nos han realizado que aún no hemos podido computar en las liquidaciones mensuales de IVA y de ingresos brutos. Estos casos, por ejemplo, los importadores tienen altas retenciones de IVA o el método del CIRCREP genera un montón de retenciones y percepciones que no siempre pueden ser utilizadas. Del lado del pasivo corriente están las obligaciones. Y acá tenemos 3 o 4 tipos. La primera tiene que ver con los proveedores. Son esas obligaciones comerciales con aquellos proveedores que nos entregaron bienes y servicios y aún no hemos cancelado esa deuda. La segunda tiene que ver con deudas bancarias, es decir, compromisos que hemos asumido con entidades financieras y que tenemos que cancelar en el futuro. El tercero tiene que ver con obligaciones fiscales o compromisos fiscales con los fiscos, tanto sean nacionales, municipales o provinciales. Son saldos a pagar de impuestos. Y puede haber un cuarto tipo de obligaciones que son obligaciones con terceros, puede ser un accionista que nos hizo un préstamo o otra entidad por fuera de estas 3 que estuvimos viendo recién. Lo que es interesante entender que el activo corriente cuando crece
nos exige más capital de trabajo. Es decir, la empresa está más robusta, está más capitalizada, pero necesita más fondos. Por el contrario, cuando suben los pasivos, es decir, cuando suben nuestras deudas, con proveedores, con los bancos, con los fiscos, ahí lo que la empresa necesita hacer es menos capital de trabajo, porque justamente este aporte que están haciendo los terceros hacen que parte de ese financiamiento venga de parte de ellos. Siguiendo con el análisis del capital de trabajo o de las cuestiones inherentes al capital de trabajo, me parece importante que revisemos dos conceptos centrales que tienen un alto impacto en el mismo. Estos dos conceptos son el ciclo operativo y el ciclo de caja. El ciclo operativo es el periodo que transcurre entre que compramos las materias primas, las producimos, ofertamos el servicio, vendemos y cobramos. Es decir, esos días, se miden días, esos días o periodo de tiempo que transcurre entre que ingresa la materia prima y vuelve la caja a la empresa. Por su parte, el ciclo de caja presenta una mirada estrictamente financiera, ya que mide el periodo que transcurre entre que la empresa paga sus obligaciones o sus costos, es decir, en el caso de empresas productivas la materia prima, en el caso de distribuidoras las compras o en el caso de empresas de servicios los costos del servicio y el tiempo en que realiza la cobranza. Ese periodo de tiempo entre los pagos y los cobros es lo que llamamos ciclo de caja. Entonces, teniendo el ciclo productivo y el ciclo de caja, podemos entender que el capital de trabajo puede ser medido como la diferencia entre estos dos, es decir, el descalce que tenemos entre la operación y los cobros. Entonces, podemos definir el capital de trabajo como esos días que necesitamos financiar hasta que el cobro vuelve a la empresa. Entonces, de manera conceptual y buscando simplificar el concepto, en una empresa de servicios podemos definir que el capital de trabajo es ese espacio entre los días de pago y los días de cobro. Eso que alguien lo tiene que financiar y justamente lo financia el capital de trabajo. En empresas productivas o distribuidoras, a esta diferencia debemos sumarle el stock que necesitamos tener inmovilizado para poder operar, que también nos va a pedir fondos. Y en ambos casos debemos sumarle los saldos de retenciones no utilizadas, porque también terminan impactando en la caja. Yendo a algunos ejemplos concretos, por ejemplo, el atraso del pago de los clientes, es decir, que se tome más plazo del acordado, va a hacer aumentar la necesidad de capital de trabajo porque va a ser más grande nuestro ciclo de caja. En cambio, si reducimos el plazo de ventas, esto va a tener un impacto positivo en el capital de trabajo porque lo va a reducir, pero vamos a necesitar financiar menos cantidad de tiempo. Por ejemplo, si un proveedor nos reduce el plazo de pago, eso va a hacer aumentar nuestro capital de trabajo porque nos va a sacar plata que teníamos en el ciclo de negocio. Un aumento en la cantidad de stock inmovilizado, por cualquier razón, va a hacer que va a bajar la liquidez y va a aumentar el capital de trabajo. Y un quinto punto sería un aumento en los regímenes de retención o percepción de impuestos, va a hacer que nuestros saldos a favor aumenten un poco más y eso requiera más capital para financiar la operación de la empresa. Entonces, como conclusión de esta primera parte, me gustaría que te quedes con la idea de que las empresas que utilizan menos capital de trabajo son más eficientes en términos financieros. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, gestionar el capital de trabajo se vuelve trascendental para el éxito, eficiencia y crecimiento de una empresa. Y desde ahí, que el seguimiento del capital de trabajo tiene que tener un rol central en la agenda de dueños, gerentes y directores. Una mala gestión de capital de trabajo puede tener un fuerte impacto en la generación de liquidez y en la caja de una empresa, impactando seriamente en su operación y pudiendo limitar de manera concreta el crecimiento de la misma. Entonces, cabría preguntarnos, ¿qué es gestionar el capital de trabajo? Bueno, gestionar el capital de trabajo es controlar y hacer un seguimiento de cada una de las partes que conforman el mismo. Otra pregunta que podríamos hacernos y que incluso me hacen a menudo es ¿cuál es el nivel óptimo de capital de trabajo? Acá claramente no hay una respuesta única y si la quisiésemos construir deberíamos tener en cuenta algunas cuestiones. La primera cuestión a tener en cuenta es la naturaleza de la empresa. Entender si es una empresa de servicios, si es una empresa productiva o es una empresa distribuidora, ¿no? Que compra y vende productos. La segunda tema a tener en cuenta es cómo es mi relación con clientes y con proveedores para entender cómo funcionan los cobros y los pagos que van a impactar directamente sobre el capital de trabajo. Y acá impacta un tema más que es
cuál es la capacidad negociadora de la empresa con sus proveedores y con sus clientes, porque naturalmente a una menor capacidad negociadora probablemente los plazos se extiendan. Un tercer punto tiene que ver con el nivel de stock inmovilizado que la empresa quiere tener. Hay empresas que quieren tener 1, 2 o 3 meses de operación inmovilizados y que naturalmente esto impacta en sus niveles de caja. Avanzando sobre la gestión de capital de trabajo, me gustaría que revisemos a detalle 3 relaciones entre conceptos muy importantes que impactan de manera directa en la correcta gestión del capital de trabajo. La primera relación que debemos revisar es un clásico, es ventas contra cobranzas. Es decir, analizar cómo funciona el proceso de ventas, la toma de pedidos, el cierre de operaciones y la facturación, y cómo funciona el proceso de cobranzas. Esta relación es muy importante, ya que si en el caso de que las ventas crezcan más rápido que las cobranzas, esto va a hacer crecer de manera permanente el saldo de deudores por ventas o crédito por ventas, y con ello va a crecer siempre la necesidad de capital de trabajo, impactando directamente en la caja. Acá hay un indicador muy importante para tener en cuenta, que es el de los días en calle. El indicador de los días en calle indica justamente cuántos días de venta representa el saldo que tenemos de deudores por ventas. Ejemplo, si representa 35 días, quiere decir que estamos cobrando en promedio a ese plazo. Es muy importante monitorear este indicador, porque cuando este indicador sube la necesidad de capital de trabajo. Entonces, si tu equipo de ventas es más hábil para vender que para cobrar, esa diferencia de habilidad va a impactar en tu caja y te va a hacer incrementar la necesidad de capital de trabajo. Desde ahí es muy importante que revises esta primera relación. Una segunda relación que es muy importante seguir para poder gestionar el capital de trabajo es la que se presenta entre ventas y producción en empresas productivas y ventas y compras en el caso de distribuidores. Entonces, si las ventas crecen por encima de la producción o las compras, esto hará disminuir el nivel de stock y con ello va a disminuir la necesidad de capital de trabajo y por consecuente va a aumentar la liquidez. Si la relación funciona al revés, es decir, la producción va por encima de las ventas o las compras van por encima de las ventas, esto va a generar un aumento permanente del nivel de stock y con ellos un aumento del capital de trabajo con su impacto en caja. De ahí que es muy importante que sepamos gestionar esta tensión entre estas dos áreas y que el plan de producción o plan de compras pueda copiar al plan de ventas, ya que la armonía en la cual se vinculen estos dos aspectos nos va a permitir ser mucho más eficientes en la gestión del capital de trabajo. La tercera relación que necesitamos revisar es el corazón del ciclo de caja y es la relación entre nuestras cobranzas y nuestros pagos. Es decir, esa diferencia que vimos hoy en el ciclo de caja es muy importante ya que impacta directamente en el capital de trabajo. Cuanto mayor sea la diferencia de plazos entre que cobramos y pagamos, mayor será la cantidad de dinero que tenemos que tener inmovilizada dentro del capital de trabajo. Un apartado especial merecen las empresas de servicios que tienen la particularidad de no tener stock, que es un componente que impacta de lleno en el capital de trabajo. En las empresas de servicios, el modelo que me gusta utilizar es el triángulo de las Bermudas. Un triángulo con 3 vértices, donde el primer vértice son los días en la calle, es decir, cuántos días tardo en cobrar los servicios que presté. En un segundo vértice están los días de pago, es decir, cuántos días tardo en pagar los costos de esos servicios que presté. Como las empresas de servicios habitualmente tienen la particularidad de tener una alta carga, un alto componente de mano de obra de personas, es decir, voy a tener una alta carga de salarios y cargas sociales que se pagan al finalizar el mes. Entonces, yendo a un ejemplo, una empresa que le dio un servicio a otra empresa, al finalizar el mes va a emitir la factura por el servicio que prestó, pero enseguida va a pagar los sueldos y las cargas sociales de la gente que trabajó en ese servicio. Asumiendo que la otra empresa paga 30 días, ese periodo de tiempo de 30 días es el periodo que los accionistas deben financiar como capital de trabajo. Al finalizar ese mes y cobrar, de alguna manera la rueda comenzó a girar. Lo que ocurre es que si tenemos nuevos clientes o nuevos proyectos, vamos a tener que ir aportando permanentemente esos 30 días para poder financiar esa empresa que está creciendo.
Como habrás notado, al triángulo le falta un vértice. Es decir, vimos a cuántos días cobro, a cuántos días pago y falta el tercer vértice que tiene que ver con la utilización de la capacidad o la ociosidad o las horas no facturadas. Este concepto hace referencia, por ejemplo, a empresas de desarrollo de software, a call centers, a empresas de limpieza y tiene que ver con esas horas que pagamos y no pudimos facturar al cliente. Esa capacidad ociosa o concepto va directamente al resultado y disminuye nuestra rentabilidad de la empresa, impactando directamente en caja. Es decir, de alguna manera el capital de trabajo tiene que financiar esa capacidad ociosa que pagamos y no pudimos facturar a un tercero. Entonces, en empresas de servicios son 3 los indicadores que tenés que mirar: a cuántos días cobras, a cuántos días pagás y qué nivel de la masa salarial que estás pagando estás pudiendo transferir en facturas a tus clientes. Un análisis que considero importante que hagamos es entender cómo se comporta el capital de trabajo en cada etapa del ciclo de vida de una empresa. Podemos definir 3 etapas: una etapa de crecimiento o momentos de crecimiento, momentos de estabilidad y momentos de decrecimiento. Me refiero al volumen de negocios. Entonces, en una etapa de crecimiento del volumen de negocios, la empresa va a requerir mucho capital de trabajo para poder financiar esta operatividad. El gasoducto se está ensanchando y va a pedir gas, con lo cual muy probablemente una empresa que esté creciendo haya de todo menos liquidez. Y acá aparecen lo que se llaman las crisis de crecimiento, que ocurren cuando las empresas no pueden financiar el crecimiento que se está dando. Es decir, la empresa crece más rápido que la capacidad de la misma de financiarlo y ahí pueden surgir oportunidades para hacer un fondeo externo que permita cubrir ese momento de crecimiento. En las etapas donde el negocio está más estable o en las etapas de estabilidad, no debería haber grandes cambios en el capital de trabajo en la medida que no haya grandes cambios en los plazos de cobro, en los plazos de pagos o en los niveles de stock. Entonces, momentos estables, flujo de fondos estable, necesidad de capital de trabajo estable. Acá me gustaría dejarte un consejo para los momentos de estabilidad, que es evitar que los flujos de fondos se queden amplios o robustos. ¿Por qué te dejo este consejo? Porque si tu flujo de fondos está amplio o robustos, esto va a generar un contexto donde pueden aparecer ciertas ineficiencias por el simple motivo que hay plata. Entonces, como hay plata pagamos, como hay plata no nos preocupamos por cobrar. Entonces, en la medida que reduzcamos el caudal de fondos de una empresa, va a volver a aparecer la tensión entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y esa tensión va a llevar a generar una mejor eficiencia en la gestión de la caja y por consecuencia en la gestión de capital de trabajo. Por último, en los momentos de declinación del volumen de negocios se presenta una situación muy particular, que es que el negocio libera caja, pero lo hace por única vez y tiene que ver con que al caer el volumen de actividades, la empresa tiene una menor necesidad de capital de trabajo para operar, con lo cual devuelve a la caja la plata que no necesita para operar. En términos del gasoducto, de alguna manera se achica el gasoducto y el gasoducto libera gas por única vez. Entonces, en esos meses iniciales conviven una caída de ventas con una mejora en la capacidad financiera. Pero hay que tener en cuenta que esto no es salud financiera, que no es simplemente capital de trabajo que no está utilizando la empresa y que lo devuelve a su caja. Algo similar ocurre cuando la empresa toma la decisión de disminuir los volúmenes de stock. Cuando una empresa toma la decisión de disminuir o operar con una menor cantidad de stock, esa capacidad de stock que sale de la empresa y no se repone, debería terminar en la caja y podría generar, por ejemplo, dividendo para los accionistas. Es muy importante cuando se toman estas decisiones asegurarse que la caja tenga ese excedente para asegurarnos que el stock se transformó en caja y que no sean los gastos operativos de la empresa quienes capturan esa mayor liquidez. Antes de finalizar este módulo y el análisis de capital de trabajo, me gustaría que nos centremos en un concepto de suma importancia, que es cuál es el costo de ese capital que tenemos inmovilizado para poder operar. Conociendo la idiosincrasia de las pymes argentinas, son empresas que suelen operar con altos niveles de capital de trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con stock de materias primas y de productos terminados, e incluso algunas también con altos volúmenes de deudores por ventas. Los motivos son varios y totalmente fundados. Básicamente suele haber 2 motivos. Uno tiene que ver con una mejor operatividad y el segundo tiene que ver con cubrirse ante cambios en la situación macroeconómica como tipo de cambio o inflación.
pero es importante que entendamos cómo calcular el costo de ese capital que tenemos inmovilizado. Aquí aparecen dos formas. La primera tiene que ver con el financiamiento. Si tomamos financiamiento externo para cubrir el capital de trabajo, esa tasa de interés que estoy utilizando para fondearme es el costo de oportunidad del capital de trabajo inmovilizado. En el caso de haberlo fondeado con fondos propios o con dividendos no realizados o retiros no realizados, acá tenemos que incorporar un nuevo concepto que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad nos va a mostrar cuál es la oportunidad que dejamos de aprovechar por tener los fondos inmovilizados dentro de la empresa. Yendo a un análisis más práctico, podríamos definir el costo de oportunidad como una tasa de plazo fijo, ese plazo fijo que no hicimos, una tasa de rendimiento de un fondo común de inversión, ese rendimiento que no tuvimos, o yendo un poquito más allá, podemos ver el rendimiento de un bono del Tesoro americano, que es un rendimiento libre de riesgo. Entonces, seguramente te estás preguntando, ¿y cómo calculo el costo de capital de trabajo de mi empresa? Bueno, una manera sencilla de hacerlo sería definir cuánto es la dimensión de tu capital de trabajo, calcularlo, ¿no? Entonces, para esto tenemos que tomar el activo corriente, donde tenemos el total de plata en la calle, es decir, lo que nos deben, el stock inmovilizado de materia prima y de productos terminados, y los saldos de retenciones en fiscos nacionales, provinciales y municipales. A esos montos debemos restarle las obligaciones de la empresa. Básicamente, acordate, proveedores, bancos, fiscos y otro acreedor que tenga, como por ejemplo el dueño de la empresa. Esa diferencia de montos te va a dar el monto de capital de trabajo de la empresa, que multiplicado por la tasa del costo de oportunidad nos va a mostrar cuál fue el costo de oportunidad de haber tenido esa plata inmovilizada y no trabajando de manera financiera. Es muy importante este valor para poder darle dimensión a cuánto nos está costando hoy mantener el capital de trabajo de la empresa funcionando. Como cierre del módulo, me gustaría que te quedes con el concepto de capital de trabajo y la importancia vital que tiene para tu empresa una correcta gestión del mismo. Es un concepto intangible, difícil de comprender y difícil de ver en la práctica porque está en un montón de operaciones que ocurren todas en simultáneo. Sin embargo, una mala gestión del capital de trabajo puede tener serias consecuencias sobre tu operación y desde luego un impacto muy directo en la liquidez de tu empresa. También me gustaría que te quedes con la idea de inversión, que es una inversión que vos estás realizando en tu empresa y a la que le puedas exigir cierto retorno o que cierto beneficio por la realización de la misma. Esta manera de inversión te va a dar una mirada un poco más amplia que la propia del capital de trabajo. Entonces, es importante que revises 3 rubros. Primero, deudores por ventas. ¿Cuánto te deben? Hacer un seguimiento. Segundo, el mismo seguimiento a los proveedores. ¿Cuánto debes vos? Y tercero, seguir los niveles de stock en el caso de empresas productivas y empresas que distribuyan productos de terceros. No en empresas de servicio donde no tienen stock. Entonces, es importante que estos 3 rubros entiendas, suben, bajan, cómo se comportan, porque la dinámica que tengan estos 3 rubros va a tener un impacto directo en tu capital de trabajo. De esta manera llegamos al final del módulo 4 del programa de Administración y Finanzas de Vistas Argentina. Soy Luisa Franchino y te espero en el próximo módulo.